Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy hablaremos de los derechos de autor. Para empezar, ¿qué son los derechos de autor? Bueno, el derecho de autor es el reconocimiento que se hace el Estado en favor de todos los creadores de obras literarias y artísticas, previstas en el artículo 13. El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde nace todo esto? Pues bueno, esta ley nace del artículo 28 Constitucional de México. Surgió la primera ley federal sobre los derechos del autor en 1947, conjugándose los estípulos en los Códigos Civil de 1928 y el Reglamento para el Reconocimiento de Derechos Exclusivos de Autor, Traductor o Editor de 1939. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta ley? Bueno, pues es cuidar el acervo cultural de la nación y proteger los derechos del autor y los derechos conexos. ¿Qué obras puede proteger esta ley? Pues serían las obras que protegen son la creación original susceptible de ser divulgadas o producidas en cualquier forma o medio. ¿Quién es el autor? El autor es una persona física que ha creado una obra literaria artística. Un autor es la mente creativa detrás de una obra literaria, artística, musical u otras formas de expresión intelectual. La autoría se otorga a aquellos que son contribuyentes con ideas originales y creativas de la creación de una obra y se estarán preguntando, ¿qué ramas protegen los derechos de autor? Bueno, pues esta ley puede aplicar más bien en literarias, musicales, dramas, danza, históricos, dibujo, escultura, caricatura, entre otras muchas. Esta ley de derechos de autor generalmente protegen una amplia variedad de obras creativas en diversas ramas. Ahora, ¿qué son los derechos morales del autor? El autor es el único primogenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación. Son un conjunto de derechos vinculados a la persona del autor y están diseñados para proteger la relación especial entre el creador y su obra. Los objetivos de la protección de derechos de autor es que la protección de los derechos de autor tienen varios objetivos fundamentales que buscan fomentar la creatividad y la innovación y la difusión del conocimiento. Estos objetivos buscan equilibrar los intereses de los creadores con los intereses del público. Bueno, ¿cuáles son los derechos titulares del derecho de autor? Bueno, la reproducción, la publicación, la edición, la fijación material de obras en copias, la comunicación pública por representación, exhibición, acceso al acceso público o disposición del público, la transmisión pública o radiodifusión de sus obras, que no es objeto de protección como derecho de autor a esta ley. Estos pueden ser la arquitectura, cine, programas de radio, programas de cómputo, fotográfica, obras de arte de diseño gráfico y de complicación. ¿Cómo podrán hacerse de conocimiento público las obras de esta ley? Pues fácilmente para hacerse de conocimiento público está la divulgación, la publicación, la comunicación, ejecución de reproducción y distribución pública. Es importante tener en cuenta que aunque estas acciones pueden hacerse de que las obras estén disponibles para el público, los derechos de autor pueden persistir durante cierto periodo de tiempo específico después del cual la obra puede pasar a dominio público. ¿Qué son los derechos patrimoniales en esta ley? Es el derecho que explota de manera exclusiva sus obras o permite que otros exploten sus obras. Es importante destacar que a diferencia que de los derechos morales que están vinculados a la persona del autor, los derechos patrimoniales pueden ser cedidos o transferidos a terceros, lo que permite que el autor comercialice su obra y obtenga beneficios económicos. Ahora, a todo esto, pues trae lo que son las regalías. Es el porcentaje de la ganancia del autor o titular de los derechos conexos por la comunicación o transmisión pública de su obra por cualquier medio. Ahora pasaremos a los derechos titulares. Antes de empezar, ¿cuáles son los derechos de los titulares de derechos de autor? Podría ser la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copia. La comunicación pública por representación, exhibición, acceso público o difusión del público. La transmisión pública o radiofusión de sus obras. ¿Quién tiene los derechos de autor sobre programas de cómputo creados con su trabajo? Estos pueden ser el empleador o los mismos patrones sobre el programa del cómputo creado como en su trabajo. Y ya para concluir todo el tema, en resumen, la ley de derecho de autor establece un marco legal
destinado a proteger las creaciones originales de los individuos, otorgándole derechos tanto morales como patrimoniales. Los derechos morales preservan la conexión entre el autor y su obra, asegurando su reconocimiento y protegiendo la integridad de la creación. Por otro lado, los derechos patrimoniales confieren al autor el control exclusivo sobre la explotación económica de sus obras, permitiéndole autorizar, prohibir la reproducción, distribución, comunicación pública y otras formas de utilización como fines comerciales. El objetivo fundamental de esta legislación es fomentar la creatividad y la innovación y la difusión del conocimiento al equilibrar los intereses del creador. Con el interés público proporciona incentivos para la producción de nuevas obras, al recompensar el esfuerzo creativo al tiempo que garantiza que eventualmente estas obras se vuelvan accesibles al público, al pasar el dominio público después de un periodo determinado, como se ha dicho. Y para terminar con este tema de derechos de autor, buscar un equilibrio para proteger los intereses del autor y promover el acceso a la cultura y al conocimiento en beneficio a la sociedad. Y así es como yo concluyo este tema de derechos de autor. Espero que esta explicación haya sido tan informativa para mí, para ustedes, y es todo.